Y gracias, señor presidente. A ver, yo creo que quienes somos interesados en estos temas, pues desde hace rato estamos sabiendo de los problemas que se está presentando en Reficar con este asunto del transporte de ese coque. Eso es una realidad que han mencionado los organismos de control y que el senador Sierra trae, pues, digamos, de manera apropiada a esta comisión, y ese, a mi juicio, es un problema. Y no es un problema de menor cuantía, y no se resuelve pues porque no se tome un tris de coque y quede envenenado. O sea, ojalá los problemas medioambientales fueran así, ¿no? Hay otra serie de cosas que hay que atender en estos asuntos. Entonces, lo primero que yo quiero es expresar que el debate que se plantea, eso es un debate que tiene razones y que tiene argumentos y que debe ser atendido con toda seriedad, porque ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Así el coque, no sé si lo que se quiere decir es que no sea veneno, pues, ¿sí? Pero así no lo fuere, ahí hay un problema, ahí hay un problema. En ese sentido, no oí la intervención del director de la ANLA, pero pues he aquí recogido opiniones y definitivamente entiendo que fue bien desafortunada, porque fue como quitándole importancia a las cosas que se están diciendo, que no son de poca importancia, pero que además pues no está nada bien que el director de la ANLA, que tiene como deber preocuparse, si se quiere, más que los demás colombianos en estos asuntos, del cumplimiento sobre todo de las licencias ambientales, porque no es de poco asunto que no se estén cumpliendo. Eso es un asunto absolutamente grave que tiene que ser tratado de esta manera. A mí yo a esto se lo sumo a una mala impresión que yo creo que cada vez de manera mayor se está construyendo, se está creando, desarrollando en el país en relación con la ANLA y en relación con el propio Ministerio de Medio Ambiente. Hay un descontento enorme, yo me sumo a ese descontento y por lo que está pasando aquí me uno a esa idea. O sea, nosotros en Colombia no estamos viendo a las entes del gobierno nacional que tienen que ver con el medio ambiente, ANLA y Ministerio, jugando el papel que deberían jugar. O sea, los vemos más en una actitud digamos, complaciente, para decirlo menos, en relación con los asuntos de la economía nacional. Entonces aquí me quiero detener sobre este asunto para desde ya expresar que estoy de acuerdo que hagamos un debate para tratar este punto específicamente, o sea, cuál es la conducta de la ANLA y cuál debería ser la conducta de la ANLA en este asunto de las licencias ambientales y del propio ministerio. Sí, porque si el Estado no vigila, ¿quién vigila? O sea, si el Estado no cumple con sus deberes mínimos. ¿Y cuál es el problema? Aquí hay un problema, si ustedes quieren, de filosofía, que es este. Es inevitable y es una necesidad de la sociedad que haya actividad económica. O sea, este es el tipo de especie de seres humanos que somos. Tiene que haber economía, tiene que haber industria, tiene que haber agricultura, tiene que haber transporte, tiene que haber de todo. Y en ese sentido es inevitable que aparezcan contradicciones entre la actividad de los seres humanos y el medio ambiente. Esa es una inevitabilidad, no es posible que eso no ocurra. Casi que por el simple hecho de respirar, allí hay un impacto ambiental. Cuando se siembra una mata, cuando se construye una fábrica, no hay duda. Entonces aparece una contradicción que es, repito, inevitable. Ahí está. El problema es cómo se resuelve la contradicción. Si se resuelve haciendo los mayores esfuerzos para que los impactos ambientales sean los menores, o incluso en algunos casos prohibiendo de tajo, como puede ser la minería en páramo. No, es que no es mitigar, sino es que se prohíbe y se acabó el asunto. Ese es el tipo de asuntos que hay que resolver. Y los gobiernos están presos de esa relación. Los gobiernos están presos de esa relación, y es bueno, ¿a qué se le da más importancia? ¿A qué se le da más peso? ¿Cómo se define? Y la tendencia, también más o menos natural y universal, es a que se privilegien los negocios, la economía, por encima de las necesidades ambientales de las sociedades. Ese es el almendrón de esta discusión. Y si los organismos encargados supuestamente de medio balancear esa contradicción y de jugar del lado ambiental no juegan del lado ambiental, pues lo que sucede es una descompensación absoluta, porque el mundo de la economía y los negocios en cierto sentido le importa un pepino lo que pasa. O sea, persuadir a alguien que está haciendo negocios de que debe ganar menos plata, o renunciar a la ganancia,
o a disminuir sus costos de manera importante por cuidar un pajarito, una mariposa, bueno, cosas más obvias como puede ser el agua y más complicadas si ustedes quieren, pues es tremendamente difícil. Que la historia nos demuestra que aquel que le hace daño al medio ambiente hace una cuenta. Él es víctima de su propio daño medioambiental por la vía de que es parte de la sociedad, pero él hace una cuenta y dice, bueno, lo que pierdo por mi propia acción contra el ambiente, me lo recupero con las ganancias que saco, que es lo que puede hacer el propietario de una finca que la destruye en un proyecto minero. Dice, pues sí, destruí la finca y perdí la finca y eso le hace daño al ambiente y me perjudica a mí y a mis nietos, pero miren la plata que me gané. Entonces, de ahí que sea tan decisiva la actuación seria del gobierno nacional en ese sentido. Yo lo que veo es que cada vez más, casi que desde 1990, en que hubo un cierto auge y una cierta ganancia de la sociedad en relación con estos temas, lo que viene sucediendo es un retroceso sistemático. O sea, vamos desde para atrás. Y me temo que la creación de la ANLA es un paso decisivo en ese retroceso. O sea, yo cada vez veo más a la ANLA jugando en contra del medio ambiente, o por lo menos no jugando como debería jugar. Y los gobiernos muy cómodamente, y creo que esa es una de las razones de estas agencias, diciendo no, ya oímos al ministro, no, los de la ANLA, yo, ¿cierto? Y este tipo de respuestas a eso es lo que lo llevan, pero además no es, digamos, una cosa gratuita. Por ejemplo, hay un hecho que es notorio, por Constitución, y precisamente intentando resolver esta contradicción entre economía y medio ambiente, en la Constitución a las cárceles dota de una cierta autonomía del gobierno nacional, ¿sí? Como una manera de reconocer esa contradicción, démosle una fuerza a las CAR, a las corporaciones autónomas, para que en algo compensen al mundo de los negocios. Ese es un hecho. Una de las cosas que a mí me impresionó cuando yo llegué a este Senado hace un poco de años, es que nos recibieron con un proyecto de reforma de las CAR, que como todos se monta con un discurso contra la corrupción, sí, pero el propósito verdadero del proyecto contra las CAR era quitarles la autonomía que tenían. Ese proyecto afortunadamente se hundió, lo intentaron varias veces y se hundió porque algunos en esta comisión nos paramos y dijimos, todo lo que sea contra la corrupción, démosle, pero no le tocan la autonomía a las CAR. Y se les quitó el afán y el entusiasmo al gobierno y nunca volvieron a hablar de eso. Y una vez no pudieron despojar a las CAR de esas autonomías que tienen, se las están quitando es por la vía de la ANLA y por la vía de las decisiones del gobierno nacional y por la vía de los planes nacionales de desarrollo. Y por eso es que yo quisiera hacer este debate, para que veamos cómo es la seguidilla de medidas del gobierno nacional contra el medio ambiente, las licencias express, las no sé qué, las demás, tanto que la Corte Constitucional ha tenido que salir a parar estos desafueros y decir, oiga, pero ¿a dónde van a parar? Y la actitud de los funcionarios del Estado, de los ministros y del director de la ANLA es clarísima en este sentido. Y entonces el desdén que pueda prevalecer frente a estas cosas, pues no nos debe sorprender. Este es el lío complicado que tenemos. Entonces yo en conclusión me uno a la idea de que le hagamos un debate a este tema y discutamos esta parte, si ustedes quieren, filosófica del asunto, pero miremos cómo es que se han venido moviendo las cosas. O sea, si el cuidado del medio ambiente viene ganando terreno, lo viene perdiendo, porque esto es paradójico, o paradójico no, es un hecho lamentable. Entre mayores son los daños ambientales, menores son los controles. Y nos han montado un falso dilema y un falso discurso de que es que cuidar el ambiente es hacerle daño al progreso y al desarrollo y a la infraestructura y a la minería, o sea, y el medio y el ambiente es la desgracia del mundo. Pero lo grave es que ese discurso lo terminan comprando incluso sectores ambientalistas y que terminan plegándose, sometiéndose a este tipo de puntos de vista, porque bueno, son los puntos de vista de donde rumba el billete y los puestos y los contratos y las cosas. Muchas gracias, señor presidente.